Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y hoy estoy muy feliz de estar aquí otra vez hablando contigo sobre estos temas bien bonitos de nuestro cuerpo. Y el día de hoy lo que voy a hacer es continuar con una serie que empecé en el episodio anterior, y hoy le vamos a seguir con el siguiente elemento. Entonces esto se trata de los 4 elementos, esta como miniserie que estoy haciendo. Se trata sobre los 4 elementos clásicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y cómo estos coexisten y se armonizan de diferentes formas para crear la totalidad de nuestro cuerpo. Entonces cada uno de estos elementos vive en nuestro cuerpo como ciertas estructuras de nuestra fisicalidad, pero además de eso son energías, son impulsos. Cada elemento tiene sus impulsos o tiene como sus características abstractas o intangibles, que no necesariamente son a nivel físico, que sí, muchas cosas se manifiestan a nivel físico, pero no todo es físico. También tenemos otras partes de nuestro ser tiene como más niveles, y todo viene también como impregnado con estas energías de los elementos, ¿verdad? Entonces hoy voy a hablar del elemento agua. El agua en nuestro cuerpo está representado por todos nuestros líquidos, ¿verdad? No nada más como con el agua tal cual de H2O, sino todo aquello que nuestro cuerpo se manifiesta de forma líquida, que puede ser, pues sí, algo como acuoso, pero también, por ejemplo, los fluidos como el ácido gástrico, también, por ejemplo, la grasa, que a veces se encuentra como en forma de gotitas. O sea, no me estoy limitando exclusivamente al compuesto químico del agua, sino al hablar del agua como elemento, estamos hablando básicamente de todo lo que se encuentra en un estado líquido en el cuerpo. Y pues lo más común que conocemos son los fluidos, ¿verdad? O sea, el fluido, la palabra fluido, pues es como un término que agrupa o engloba todos estos líquidos corporales que tenemos, y hay fluidos de muchos diferentes tipos dentro del cuerpo, y cada uno va a tener así como sus particularidades, pero todos están englobados en esto de lo que vamos a hablar hoy, que es el elemento del agua, ¿ok? Entonces su propio nombre lo dice, son fluidos que de lo que se encargan es de fluir, de moverse, de estar constantemente en un desplazamiento, están como constantemente moviéndose de un lado a otro. Y no solamente se mueven en sí mismos, sino que acarrean otras cosas. Dentro de los fluidos siempre vamos a encontrar algún otro elemento, por ejemplo, pues el elemento tierra, como en forma de cristales, de minerales, de cuerpos formes, que les llamamos, que son así como pues cualquier estructura sólida que vaya dentro del fluido. También vamos a tener el elemento aire. Vamos a encontrar en muchos fluidos va a haber como burbujitas miniatura de gases que están ahí. Vamos a encontrar también el elemento fuego dentro de los fluidos, porque vamos a tener calor en estos fluidos. Todos nuestros fluidos tienen una mayor o menor cantidad de calor, están formando parte de nuestra termorregulación. Pero bueno, los líquidos particularmente pues se relacionan con todos los demás elementos en este sentido, en el que acarrean estas cosas, como que las trasladan. De hecho, los principales sistemas de transporte del cuerpo funcionan con agua. O sea, nuestro torrente sanguíneo, que es como la mayor expresión del agua, o sea, lo que primero podríamos pensar que es líquido en nuestro cuerpo, es la sangre, ¿verdad? Esta sangre que viaja en nuestros vasos sanguíneos y que es el sistema más eficiente de transporte del cuerpo. Todo lo que entra a la sangre puede llegar a cualquier rincón del cuerpo gracias al sistema de transporte que tiene,
que consiste en pues dos elementos, el elemento tierra, que es el que forma como la estructura de los vasos sanguíneos, o sea, esa como manguerita que está durita, que está lo suficientemente firme para contener todo el agua que está pasando, y además el elemento tierra lo que hace aquí es crear presión para mantener el flujo constante del líquido. Y pues en el caso de la sangre, pues está en el corazón. El corazón es el órgano que más presión le da al torrente sanguíneo, que como ya vimos es un órgano cargado de mucho elemento tierra porque tiene mucha dureza. Entonces esta parte de hacer como presión constante que facilita, o no solo facilita, sino que permite el movimiento constante de los líquidos, ¿verdad? Pero la idea es que el elemento agua, dentro de su función de transportación, lo que hace es promover un medio común para que lleguen todas las otras cosas que se tienen que transportar, los gases, los líquidos, los sólidos, todo lo demás que se tiene que transportar al cuerpo llega a este fluido que es la sangre, y se asegura la sangre de llevarlo a todos lados, ¿verdad? No solamente está la sangre, también tenemos el sistema linfático, que también es un sistema muy importante de transporte. Tenemos también el sistema digestivo, por ejemplo, que es un poco más sólido, pero tiene bastante agua. Todo lo que tiene que ver con el sistema, con el tubo digestivo, todo está lleno de fluidos también, empezando por la saliva de la boca, tenemos los fluidos también en el esófago, tenemos jugos gástricos en el estómago, tenemos líquidos pancreáticos y líquidos biliares que vienen del hígado. O sea, como que todo este proceso de la digestión también necesita mucho líquido porque necesita transportar todo esto que estamos comiendo y que tiene que hacer su viaje desde la boca hasta el ano, ¿verdad? Para poder desecharse. Y no solo eso, sino que lo que sí se absorbe, pues entra precisamente a la sangre, y en la sangre pues continúa su recorrido, ¿verdad? Entonces, la sangre particularmente tiene muchas funciones, o bueno, como que sirve a muchos sistemas diferentes. Pero bueno, ahorita vemos eso. Además del transporte, la sangre lo que hace es facilitar la comunicación. Y con esta comunicación me refiero a algo no necesariamente como racional. Es una comunicación más bien como por ejemplo intercelular o a nivel como molecular. Las células, de hecho, se encuentran rodeadas por un líquido que se llama líquido intersticial o líquido extracelular. Aparte de eso, las células internamente tienen un citoplasma, que también es un sistema de agua interno a la célula. Pero bueno, el punto es que de estas células, como se encuentran, yo me lo imagino como si estuvieras en una alberca de pelotas y cada una de estas pelotitas es una célula, pero no está llenando completamente el espacio, ¿verdad? Las células, o bueno, las pelotitas, no llenan todo el espacio, sino que tienes huequitos entre pelotitas. Entonces la idea es que es como si tú llenaras esa alberca de pelotas con agua, y entonces tienes un medio líquido que está rodeando a todas las pelotitas, y así es más o menos como están acomodadas las células. No todas, ¿verdad? O sea, ya hemos visto que las células son bien variadas en forma y en tamaño y en forma de acomodarse, etc. Pero la idea es que estas células se encuentran como con este medio común que es el líquido intersticial, y cuando necesitan comunicarse con las que están al lado o con alguna otra célula que esté como ahí cerquita, lo que hacen es que liberan sustancias, liberan químicos o indicadores de algo, pueden ser como enzimas, proteínas, liberan sustancias a ese medio intersticial, a ese líquido intersticial, y de ahí las pueden como jalar las otras células, y también esa es una forma en la que se comunican, ¿verdad? Entonces, la idea de la comunicación gracias al agua, es como esta parte de el agua provee un medio común en el que puedes como compartir cosas
y esto genera una comunicación, pero si te fijas como no es una comunicación como yo estoy hablando, ¿verdad? Así como no es algo verbal, no es algo muy racional o analítico, sino que es una comunicación más bien como que se siente, por así decirlo. Sí, espero darme a entender. Pero bueno, además de esto, apoya la comunicación porque el agua forma parte también de la mielina de los nervios. Los nervios, recuerda que son como cablecitos. Están encargados de transmitir los impulsos eléctricos, que son impulsos nerviosos, pero finalmente pues funcionan con electricidad. Y para poder funcionar mejor con esa electricidad pues tienen un recubrimiento líquido que es como agüita, que acuérdate que el agua, gracias a los minerales que tiene, pues es un gran conductor eléctrico. Entonces esta mielina lo que hace es ayudar a la conducción nerviosa, y pues sabemos que la conducción nerviosa se encarga de la comunicación. Entonces esta es otra forma que es interesante porque ambas es transporte y es comunicación. Es transporte de electrones para lograr el impulso eléctrico, y también pues este impulso eléctrico logra una comunicación entre diferentes partes del sistema nervioso. El agua también lo que hace es, como te decía, proveer de un medio común. Entonces básicamente es como una energía que puede contener muchas cosas dentro de sí y no taparse, como por así decirlo, o sea, seguir fluyendo y seguirse moviendo junto con todo eso que contiene adentro. Entonces como que lo acarrea, lo trae, pero aparte de eso contiene mucha diversidad dentro de sí. O sea, fíjate pues en la sangre, ¿verdad? Que es el ejemplo más fácil. La sangre es un sistema de transporte que tiene muchísimas cosas diferentes, pero un montón. O sea, tiene células, tiene proteínas, tiene grasas, tiene minerales, tiene hormonas, tiene desechos que se tienen que filtrar en los riñones, tiene un montón de cosas. O sea, te digo, prácticamente todo lo que tiene que ser transportado de un lugar a otro se va por la sangre, a excepción de lo que se va por la linfa o así. Pero bueno, la idea es que el agua tiene esta capacidad de acarrear y de contener una gran diversidad de cosas, y no tumbarse, sino que al contrario como que se forma de una manera más fuerte, por así decirlo. O sea, introduce la diversidad, la integra y se vuelve como algo más completo, como un fluido más robusto, por así decirlo. Okay. Y pues este ejemplo de la sangre, como esta parte de ser tan robusto y de integrar la diversidad, pues le permite cumplir con diferentes funciones. Como te decía, la sangre funciona para muchos sistemas diferentes. Funciona pues para el sistema respiratorio, para el sistema inmunológico, endocrino, excretor, funciona para el metabolismo, tiene funciones digestivas, entre otras que no he mencionado. O sea, tiene como muchísimas funciones distintas. Y de hecho todos los fluidos van a tener al menos varias funciones. O sea, ninguno de los fluidos, así piensa en cualquier fluido que se te ocurra en el cuerpo, pero ninguno va a tener una sola función. Siempre tienen muchas funciones, porque justamente el agua lo que trae es esa diversidad. Ahora, otra cosa que hace el elemento de agua es que agrega suavidad a todo. O sea, cuando tienes un tejido con poca agua, se reseca y se vuelve duro, se vuelve rígido. Entonces el agua lo que hace es que le apoya como una especie de lubricante, le da como una elasticidad, le da como esta facilidad para deslizarse unas estructuras entre otras, como limar asperezas, por así decirlo. Entonces es como un lubricante que facilita, que suaviza las cosas y evita daños. O sea, esto también funciona como una especie de aislante. Y hablando de evitar daños, los líquidos tienen también funciones de protección. De hecho, protegen a varios niveles. En primer lugar, los líquidos ofrecen una protección mecánica. Es decir, que cuando te das un golpe,
este líquido lo que va a hacer es que va a absorber el impacto. O sea, imagínate que te estás aventando de un precipicio. No es lo mismo que caigas en tierra a que caigas en agua, ¿verdad? El agua amortigua la caída. Entonces, de la misma forma, dentro del cuerpo el agua lo que hace es como amortiguar golpes o justamente como esta suavidad que le da a los tejidos evita que se quiebren por resequedad. Entonces le agrega como una protección mecánica, como... ahorita lo estaba pensando y lo comparé como a nivel arquitectónico. Por ejemplo, en Ciudad de México pues es muy común que tiemble, ¿verdad? Todos ya saben que tiembla. Entonces los arquitectos han desarrollado sistemas hidráulicos para poder evitar que las estructuras de los edificios se dañen con un temblor. Y es precisamente gracias al agua que funciona como una especie de amortiguador. Entonces, bueno, así también funciona en el cuerpo. El agua amortigua golpes, amortigua como evita que se quiebren las cosas de manera fácil. Entonces protege de esa manera mecánica, pero también protege, por ejemplo, a nivel químico. El agua funciona como un buffer o como una especie de amortiguador químico que ayuda a facilitar el equilibrio iónico. El agua es como tal neutra, o sea, a nivel de cargas es neutra y a nivel de pH, pues idealmente también es neutra. Pero gracias a esta neutralidad, lo que hace es que facilita el equilibrio de ácido-base y eso lo hace también adentro del cuerpo. Entonces puede equilibrar la acidez o la alcalinidad del cuerpo y puede equilibrar también el equilibrio, puede equilibrar las cargas iónicas, ¿verdad? Entonces también ofrece esta protección química. Y aparte de eso, tiene un gran papel en la regulación de la temperatura. El agua es así como súper importante para regular la temperatura. Y lo puedes saber, por ejemplo, como pues el simple hecho de que cuando da calor, sudas, ¿verdad? El sudor es una forma de liberar calor, porque como ya habíamos dicho, el agua acarrea muchas cosas, entre ellas el calor. Entonces, cuando estás sudando, lo que pasa es que ese calor escapa a través del sudor y cuando el sudor se evapora es que pierdes el calor y te refrescas, ¿verdad? Por eso es tan importante que para que te refresques no nada más sudes, sino que ese sudor pues como tenga airecito, porque entonces eso es lo que facilita que se evapore y esa pérdida de agua también es una pérdida de calor y entonces te refrescas. Hay otras formas y hay como toda una explicación sobre la termorregulación, pero bueno, solamente lo quería mencionar aquí. Y además de la protección mecánica y química, los fluidos ofrecen una protección inmunológica, es decir, que las células blancas, las células o los glóbulos blancos, que son estas células de la protección, estas células del sistema inmune, pues el sistema inmune no se encuentra como focalizado en un órgano, ¿verdad? O en ciertos órganos. Como que sí hay órganos inmunes, pero en realidad las células inmunes están por todos lados. Son como los policías, haz de cuenta. Y entonces andan patrullando por todo el cuerpo. ¿Y quién es el que lleva a las patrullas? ¿Quién es ese elemento que transporta a las células blancas? Pues es el agua. Entonces necesariamente en todos los fluidos, así en cualquier fluido que te imagines, lo más probable es que encuentres una porción de células blancas que están ahí para cuidar, para supervisar que no haya ningún agente patógeno que pueda estar amenazando la salud del cuerpo. Y entonces el sistema inmune se encarga también de mantener esa homeostasis, pero a nivel ya como biológico, por así decirlo. O sea, lo que controla es como otros agentes biológicos o algún otro tipo de patógeno o lo que sea, pero la idea es que ofrece esta protección inmune el agua al traer consigo a las células blancas, que son las que se encargan de hacer todas estas reparaciones. Otra característica del agua es que el agua se sabe que es moldeable en el sentido en el que adquiere la forma
del contenedor en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, aparte de que es moldeable físicamente, o sea, mórficamente, el agua, al llevar tantas cosas consigo, pues está integrando elementos externos o como otras sustancias a su propia corriente, ¿verdad? A su propia corriente de agua. Entonces otra vez vamos a volver al ejemplo de la sangre. La sangre tiene a los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos son lo que le dan el color rojo a la sangre, precisamente. Sin esto, si no tuviera la sangre esto que está acarreando, no sería roja. Entonces una de las cosas que acarrea le da su color, ¿verdad? Ahora también la sangre tiene pues las células blancas y tiene un montón de cosas más, pero la idea es que cada cosa que le agregas, cada pequeño componente que le agregas, va sumando a su consistencia, va sumando a sus características. Y podemos hacer una analogía con los ríos. Los ríos, que son, pues es como la sangre de madre tierra. Los ríos son precisamente muy distintos dependiendo de qué estén llevando consigo. Entonces tú te puedes encontrar un río que sea muy cristalino y de agua fría en una zona, por ejemplo en México, que tenemos mucha variedad de ríos. Te puedes encontrar en algún estado un río muy cristalino con agua fría, y luego en otro estado un río que más bien lleva aguas termales y aparte está como muy azul porque tiene, no sé, azufre. Y luego tienes otro río por allá en otro lado que está como más verdoso, pero no porque esté sucio, sino porque carga como cierto tipo de plantas o algas o así. Entonces la idea es que cada componente distinto que se agrega a la corriente del río le va a dar una serie de características distintas, ¿verdad? Y cuando tú tienes un río que eso que le estás agregando son, pues es basura o son desechos industriales o como cosas así, pues obviamente eso que le estás agregando también va a participar en la formación del río como un todo, y esto puede provocar que pues el río se vuelva como más turbio o empiece a oler mal, como que el mismo contaminante puede hacer que huela mal, o puede hacer que se muera todo lo que está vivo en ese río, y la muerte de los peces o de las plantas es lo que hace que huela mal. Pero la idea es que tú te puedes dar cuenta de estas características en un río. Tú lo puedes oler desde lejos, tú lo puedes ver y puedes más o menos ubicar como su color y tal vez sus componentes, y puedes sentir la consistencia del agua, y tal vez está como una un poco más babosa, un poco más frío, no sé. O sea, la idea es que los componentes le van dando distintas características a este río. Entonces, volviendo a la sangre y bueno, a todos nuestros fluidos en general, esto también aplica. Los fluidos van a tener distintas características dependiendo de lo que traigan adentro. Y si lo que traen adentro es basura, porque tú le estás metiendo basura a tu sangre a través de los alimentos superprocesados que te comes, o a través de, no sé, usar en la piel químicos tóxicos que se empiezan a absorber y eventualmente llegan a la sangre y se quedan ahí, la pueden contaminar y pueden cambiar sus características. Pueden contaminar cualquier tipo de fluido que tengas dependiendo de dónde está la contaminación. Cualquier fluido se puede contaminar, y una forma como pues que se detecta mucho a veces es el aroma, precisamente. O sea, tú puedes... Esta es una práctica de autoconocimiento que te recomiendo. La parte de conocer tus propios aromas, conocer tus propios fluidos. Date el tiempo de observar, no sé, tu orina. O sea, antes de que le jales al excusado, puedes tomarte un segundo para mirar tu orina y ver qué tono tiene. Y ese tono, por ejemplo, de la orina te puede decir qué tan deshidratado estás, o te puedes dar cuenta si tiene algún sedimento raro que no habías visto antes, o te puedes dar cuenta si tiene un olor particularmente penetrante o algo así.
y eso te puede dar una idea de cómo se encuentra tu cuerpo. Otro ejemplo es el método sintotérmico, que es un método anticonceptivo, pero para mí es algo mucho más profundo. Es como un método de autoconocimiento también, que básicamente lo que haces es como medir ciertos síntomas y cosas que pasan en el cuerpo para observar sus cambios, pero una de estas cosas que mides es el moco cervical, el fluido vaginal, que es algo que todos los días tienes, porque sí, porque es natural tener fluido en la vagina, porque se tiene que lubricar y se tiene que limpiar. Entonces todos los días observas ese fluido y te puedes dar cuenta de su viscosidad, tal vez hasta de su aroma, te puedes dar cuenta de su color, si está más clarito, más opaco, todo eso, ¿verdad? Y la idea es que el observar esto continuamente pues te puede dar información sobre, en el caso del método sintotérmico, pues en qué parte de tu periodo hormonal te encuentras. Y ya la parte de la anticoncepción es ganancia, pero simplemente con la idea de conocer tu cuerpo y saber exactamente en qué fase estás, o poder detectar simplemente cuando haya algún cambio inusual que tú digas, esto es peligroso, esto como que nunca lo había visto o algo así. Entonces tú puedes poner atención a tus propios fluidos y determinar cuando es necesario, no sé, visitar un médico, por ejemplo, a través de eso. De hecho, gracias a que los fluidos son así como que delatan tanto lo que traen, es que precisamente se usan mucho para la medicina. O sea, en algunas ramas de la medicina tradicional, de la medicina holística, sí utilizan estos métodos cualitativos de observar los fluidos, y pueden hacer esto que te digo, revisar el color, la cantidad, como así de que mucho o poco, revisar la consistencia, la viscosidad y un montón de cosas puedes ver de los fluidos y te puede dar información sobre cómo se encuentra el cuerpo. Y por ejemplo, la medicina moderna lo que hace también es utilizar los fluidos como método de referencia, solo que ellos pues lo hacen de una forma más tecnológica, que es a través de estudios y máquinas o pues simplemente observación en el microscopio o así, que les permiten cuantificar. Entonces tú puedes hacer un análisis cualitativo de tus fluidos, pero también cuantitativo, y lo puedes mandar a hacerte unos estudios de química sanguínea o de examen general de orina, que ya vieron son fluidos, lo que te piden generalmente son fluidos. Y con eso pues pueden sacar un montón de datos, porque hay un montón de cosas en cada fluido, ¿verdad? Porque es como este río que acarrea muchas cosas distintas y las transporta, ¿ok? Otra característica del elemento agua es que también es el elemento de las emociones. Las emociones habitan en nuestro cuerpo y particularmente habitan en nuestras aguas, en nuestros líquidos, como en nuestros mares internos. A nivel energético se ubica las emociones y el agua, el elemento del agua, todo el impulso del elemento agua se ubica en el chakra sacro, que es también el chakra de las emociones, es el chakra sexual también, y además es este chakra como de la comunidad o como de las relaciones cercanas, relaciones como con tus padres o con tus hijos o con tu pareja, o sea, como relaciones muy íntimas. Y todo esto tiene que ver con el agua. Pero bueno, volviendo a las emociones, ya sea que una emoción se origine por un suceso interno o externo, va a vivir adentro del cuerpo. Y así como el agua, la idea de las emociones es que tienen que fluir, o sea, van a surgir, van a originarse en el plano energético y van a manifestarse de manera material como líquidos, y como los líquidos que son, van a necesitar fluir a través del cuerpo y a veces hasta necesitan salir del cuerpo para poder liberarse. Ahora, esto es en un escenario ideal. Lo más común
hoy en día es que no pase eso. ¿Por qué? Pues porque no dejamos que las emociones fluyan, entonces lo que pasa es que se empiezan a estancar. Y cuando se estancan, ¿qué es lo que pasa con el agua estancada? Pues empieza, aparte de que no se mueve, no fluye, empieza como a atascar otras cosas. Y entonces todo lo que viene dentro del agua no se puede mover correctamente si empieza a estancarse. Entonces se empieza a acumular ahí y se empieza como a cristalizar, empieza como a hacerse un sedimento, se empieza a quedar ahí y eso se convierte como en tierra. Bueno, me refiero al elemento tierra, o sea, se empieza como a solidificar, pasa de haber sido como algo corriendo en un río a ser un sedimento que se está solidificando, que se está cristalizando, y eso puede formar como, metafóricamente serían como espinas y esas espinas pues obviamente te pueden lastimar, y conforme más dejes que crezcan esas espinas es más difícil llegar un día y empezar a disolverlas todas, ¿verdad? Pero bueno, la idea también, aparte del agua estancada, además de que se acumulan las cosas, es que cuando está estancada el agua se vuelve más atractiva para pues parásitos o para bacterias o para algo que no debería de estar ahí, pero pues entonces llegan y se sienten muy cómodas como en esa alberquita y es como de que sí, un medio muy nutritivo porque además todo eso se está acumulando aquí y de aquí yo puedo comer y aquí pues llega la bacteria y come y se hace popó y obviamente esto de la popó es como un decir, ¿verdad? Son desechos solamente, pero bueno. El punto es que cuando se empieza a estancar, pues como que todo forma como una reacción en cadena, pero negativa, ¿verdad? Como que todo se empieza a poner mal. Y particularmente en las emociones, esto que se estanca son como residuos de las hormonas. Las hormonas y los neurotransmisores, que son como hormonas del sistema nervioso, son mensajeros emocionales. Entonces, una emoción se origina en el plano, como en el cuerpo emocional, vamos a decir, que es básicamente como en el plano del astral, se origina ahí, pero se materializa a través de una secreción hormonal o a través de una secreción de un neurotransmisor. Se convierte como en este elemento material en forma de agua. Y es una secreción rápida. Las glándulas siempre son muy rápidas para secretar las hormonas. O sea, la idea es que a nivel corporal siempre hay una producción de hormonas, pero están ahí como acumuladas. Y cuando es el momento necesario, ¡pum!, se exprimen estas glándulas, y lo que sale son las hormonas. Entonces es una secreción muy rápida y desencadena la activación o la desactivación de otros procesos corporales. Entonces, esto es lo que hacen las hormonas, son mensajeros que llegan y dan su mensaje, y ese mensaje lo que desencadena es otra reacción y luego otra y luego otra y luego otra, provocando esto que son las reacciones en cadena, o que también se les llaman cascadas. O sea, cuando tú desencadenas de que la cascada de coagulación o algo así. Entonces se llama así pues porque es una cosa que luego genera otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y entonces vas así como haciendo un efecto dominó. Pero bueno, las emociones hacen esto, y muchas veces, o sea, las emociones te pueden impulsar a hacer muchas cosas distintas. Te pueden impulsar a moverte, te pueden impulsar a, no sé, querer expresarte verbalmente, o al menos con tu voz, usar tu voz como para rugir o algo así. O sea, se puede hacer de muchas formas. Ahorita no vamos a profundizar en eso, pero una de las formas que sí o sí va a generar siempre la emoción, sobre todo emociones intensas, va a ser la secreción de fluidos. Así como se secretan hormonas, las hormonas dan instrucciones para que se secreten otros fluidos. Y estos fluidos se pueden secretar ya sea a algo que esté al interior del cuerpo, pero que no sea sangre,
que es lo que llamamos exócrino, las glándulas exócrinas, que podría ser, por ejemplo, la bilis. La bilis es un fluido que se encuentra en la vesícula biliar, que es como una bolsita que está adentro del hígado. Entonces, cuando se secreta la bilis, se sale de la vesícula biliar, pero no llega a la sangre, sino que llega al intestino. Entonces, hay emociones que te van a provocar una secreción biliar. Otro ejemplo es el ácido gástrico. También es un fluido que se va a generar en el estómago y se va a secretar ahí mismo, adentro del estómago, pero no se va a la sangre, pero sí está ahí. Y es un ácido, eso no es agua, o sea, a nivel como químico no es agua, no es H2O, es un ácido, pero como se encuentra en estado líquido, se engloba dentro de este elemento agua, ¿ok? Y pues esto también es algo común, la parte de, no sé, cuando te enojas, haces un coraje y de repente ya sientes así de que la acidez estomacal o la úlcera o así. Es común también que se secrete esto como resultado emocional. O sea, la idea es que no siempre, ¿verdad? Obviamente el ácido gástrico y la bilis pues se pueden secretar por un proceso digestivo. Pero cuando no hay ningún proceso digestivo, lo más probable es que haya venido de un lugar emocional, ¿ok? Y no solo esto, pero bueno, hay muchísimos fluidos que se pueden ir hacia adentro del cuerpo. Y hay otros más, que son los más evidentes para nosotros, los más visibles, son los que salen del cuerpo. Fluidos que salen del cuerpo a raíz de una emoción pueden ser, pues lo más común, que es las lágrimas. Las lágrimas son una cascada emocional. Es como el resultado de una emoción que se generó, que viajó por el cuerpo y que se está externalizando. Por eso es tan importante tener una buena relación con nuestras lágrimas y permitirnos el llorar, porque cuando tú no te permites llorar, estás haciendo bloqueo emocional, ¿ok? Cuando tú no permites que esto salga, entonces lo estás acumulando y ya vimos que acumularlo te va a traer muchos problemas, ¿ok? Entonces, después hablamos de las lágrimas. Tiene también algo súper, tiene muchas componentes de por qué es importante, ¿verdad? Pero bueno, las lágrimas, que son esta cascada emocional. Aparte de eso tenemos el sudor, que también es bien común que sudemos ante alguna emoción como vergüenza, como estrés, miedo, así. Incluso emoción, te dan así como de que ¡ay! Sudas mucho. Otro fluido que sale puede ser el vómito, por ejemplo. Hay emociones también como de mucha repulsión o de mucho rechazo que te pueden incluso provocar un vómito. Hay emociones como el miedo que te pueden provocar pues que te orines, tal cual. Hay emociones que te provocan la salivación excesiva y entonces empiezas como a babear. Y algo importante, como un proceso humano importante en el que siempre hay emocionalidad, pero que además, como te decía, tiene que ver con el chakra sacro, que es la sexualidad. Todas las partes de la sexualidad humana llevan consigo fluidos, sí o sí, desde la menstruación hasta el fluido vaginal, el semen, el líquido amniótico durante el embarazo, de que la famosa fuente que se rompe en las embarazadas. O sea, toda esta parte del proceso sexual humano está acompañado sí o sí de líquidos. Y como ves, pues es uno y lo mismo, porque el agua, como ya dijimos, trae muchos impulsos, trae una gran variedad de impulsos consigo. Entonces no se puede aislar una de otra. O sea, sí o sí, la parte sexual va a tener líquidos y pues al mismo tiempo va a traer toda esta emocionalidad del elemento del agua. Entonces por eso también esto es común, es muy común que la gente tiene, por ejemplo, un orgasmo y luego se pone a llorar. O a veces ni siquiera tienes el orgasmo, pero tienes como estás en una relación sexual y de repente te pones a llorar y ni siquiera sabes por qué. Y luego eso hasta crea conflictos en las personas, en las parejas,
Pero no, la idea es que no es necesariamente que estés llorando porque haya sido algo muy horrible o malo o porque te haya dolido o algo así, sino es que estás como estimulando este chakra sexual, estás estimulando este elemento del agua en ti. Entonces es probable que durante un acto sexual pues traigas como desbloqueos emocionales, porque aparte la sexualidad pues es o sea, toda la parte sexual, desde que te excitas y te mojas solamente por estar excitado sin que haya pasado nada más, todo eso tiene un componente muy energético, o sea, es muy intenso. La sexualidad es energía como muy intensa y es además energía como primordial, ¿verdad? Es chi, es esta energía vital que tenemos. Entonces, cuando tú remueves algo dentro de la parte sexual, pues también estás removiendo necesariamente elementos de las emociones, porque es uno y lo mismo, porque vienen juntos, ¿ok? Entonces, bueno, espero que esto te haga sentido. Pero bueno, sigamos. Otra de las cosas, además, que viene junto con este impulso del elemento agua es la sanación. El elemento agua es el elemento de la sanación, de la curación y de la reparación. ¿Por qué? Porque precisamente al acarrear cosas, estás acarreando también esta parte defensiva, que es todo este linaje de células blancas. Entonces acercas a las células inmunes a donde tengan que reparar, acercas los nutrientes necesarios con el agua para que y suavizas esa área para que todo pueda como fluir de una manera óptima. Y aparte de que estás trayendo todo lo necesario, también el agua lo que hace es llevarse la basura, se lleva los desechos, los recoge y entonces los transporta a otro lado para que se puedan procesar y se puedan eliminar. Pero es esta parte como también de la limpieza, de poder lavar, de poder purificar una zona gracias al elemento del agua. Y algo que me gusta es que también este proceso por ejemplo, piensa en la inflamación. La inflamación es eso, o sea, es como, haz de cuenta que tú te rompes un hueso y pues el hueso está roto, entonces el cuerpo necesita reparar. Y es así como cuando estás en un edificio y dice, cerramos por remodelación, haz de cuenta. Eso es lo que hace el cuerpo, o sea, como que pone una traba, pone un alto, se inflama, te provoca dolor, porque la idea del dolor es mantenerte quieto. Es así como, no te muevas, estamos trabajando. Y aparte de eso, provoca pues que o sea, como se crece, o sea, cuando luego hablamos de la inflamación así a nivel más profundo, pero bueno, tiene como varias características la inflamación. Una de ellas es la tumoración o tumefacción, que significa que crece en tamaño esa parte. Entonces, ¿por qué crece? Porque está llegando mucha agua y aparte está trayendo muchas células que tienen que reparar todo, y aparte de eso pues hay desechos que sí se están lavando, pero todo esto es un proceso muy lento. La idea de la sanación es que todo pasa de manera gradual, es un proceso que toma tiempo. Entonces también es una idea bonita poder conectar con nuestro elemento agua y entender cómo esto es todo un proceso. Pues acuérdate que en la sanación no hay respuestas fáciles, no hay panaceas que te alivian de la noche a la mañana, todo es un proceso. Entonces el agua nos recuerda también eso. Y sí, conectar con el elemento agua pues es conectar con muchos de estos impulsos que hemos ido mencionando. Acuérdate que esto no nada más aplica para nuestro cuerpo físico, se manifiesta físicamente, sí, pero muchas veces el origen o aparte de la fisicalidad está afectando a otros niveles de nuestros cuerpos, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético. Todo eso
está siendo afectado también por este impulso del elemento agua. Entonces, cuando conectamos con el elemento agua, estamos conectando con nuestra fluidez, con esta capacidad de adaptarnos, de ser flexibles, de ser suaves. Es conectar con nuestra energía mediadora. Como te decía, es este medio que recibe todo y que neutraliza, que negocia de cierta forma, y entonces abraza toda la diversidad y lo convierte en algo más bonito. Entonces es conectar con esta energía mediadora que favorece el equilibrio, que contiene a la diversidad de una manera amorosa, de una manera que permite la convivencia. Es buscar constantemente la limpieza interna de todo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, físicamente limpiarnos, limpiar lo que comemos, limpiar lo que consumimos, las cosas que vemos, la música que escuchamos, o sea, toda esta parte de cuidar nuestro aseo energético tiene que ver con esta purificación, con la sanación de nuestro propio ser. Es esta energía de constantemente va a haber siempre algo en qué trabajar. Y esto a veces puede ser como una trampa, ¿verdad? A veces la gente es así como de que no, es que nunca terminas de sanar, entonces pues ya mejor no hago nada. No, eso no es la idea. La idea de saber que nunca terminamos de sanar no es como darnos por vencidos, sino entender que no pasa nada con que después de que llevas mucho tiempo en este camino, como que de repente te da el bajón, o de repente pasa algo, o tienes otro problema que pues ahora sí te pega más duro, o de repente encuentras algo por ahí escondido que no sabías que tenías, y no es que estés fallando, es algo normal, pero la idea de conectar con esta energía del agua pues es también entender la fluidez y el cambio constante y el aceptar siempre las cosas nuevas y dejar ir las cosas que ya no funcionan. Es conectar también con nuestra comunicación no verbal, con nuestra comunicación de cierta forma irracional, en el sentido de que no es lógica, no es racional, sino que más bien es una comunicación que antes de entenderla se tiene que sentir. Es esta parte de los sentimientos, de poder percibir de una manera como subyacente, ahora sí que por debajo del agua. El agua no es tan evidente como el elemento tierra, por ejemplo. El elemento tierra es muy evidente, tú puedes ver la postura de una persona y sabes luego, pues si está parada, está sentada, puedes determinar incluso a una persona simplemente por cómo se para o cómo se sienta o por cómo es su no sé, si está muy huesudo o así. O sea, esto es algo más evidente, pero con el agua no es así. El agua es algo más como abstracto, subyacente, es algo que no necesariamente vas a notar de primera mano, pero que sí va a estar ahí por debajo y que siempre va a estar presente, ¿ok? Ahora ya por último quiero mencionar cómo se vería un desequilibrio en este impulso del elemento agua, porque ya hemos visto pues todo esto que te he mencionado pues es como en el ideal, ¿verdad? Esto es como en el equilibrio, pero lo más común que va a suceder por el mundo en el que vivimos hoy en día, lo más común es que tengamos desequilibrios, ¿verdad? Entonces como que te puedes tratar de ubicar en alguno de estos y ver como cuál te queda mejor. O tal vez no, tal vez si tienes un muy buen equilibrio en tus impulsos del elemento agua y está muy bien, pero lo más común es que haya alguno que esté de más o que vayan como fluctuando, ¿verdad? Pero bueno, cuando tenemos un exceso de agua en nuestra vida o de este impulso, esto se ve como un exceso de cambio, pero como un exceso mal. O sea, se vería como una incapacidad para tomar decisiones o una incapacidad para determinar una postura propia y para mantener esa postura a través del tiempo, o como para mantener tus ideales o como tus principios. Es como si intentaran, es estas personas que intentan como echar raíces, pero nunca les funciona. O sea, como que empiezan a crear algo
o empiezan a querer, no sé, emprender un proyecto, o empiezan a querer generar un hábito, y entonces como que empiezan a construir algo, pero algo pasa que llega el agua y les tumba todo lo que hicieron. O sea, nunca pueden enraizar porque esa tierra siempre está como muy aguadita y entonces no hay de dónde enraizar, no hay como de dónde sostenerse. Como que siempre llega el agua y lava todos los proyectos que están intentando empezar. Entonces se ven como personas que tienen como muchos inicios o muchos proyectos iniciados, pero ningún proyecto terminado, por ejemplo, o nada sostenido a través del tiempo. Estas personas también viven emociones muy fuertes y muy intensas, como imagínate que es como un tsunami, o sea, las emociones llegan así como tsunamis enormes que traen mucho caos y traen mucho escándalo y que termina dañando todo a su paso. O sea, se dañan a las personas que están alrededor y aparte se dañan a sí mismas porque como que se ahogan en su propio tsunami, se ahogan en su propio mar, como esta gente que sí, como que sus propios problemas o sus propias reacciones las envuelven, algo así, como que crean una tormenta y luego se ahogan en su propia tormenta. Y metafóricamente se vería como una retención de líquidos que es como este fenómeno en el que te hinchas y todo estás como que lleno de agüita, que eso se llama edema, cuando te llenas específicamente de líquido, que casi siempre es como líquido intersticial, pero cuando te llenas como de mucho líquido no es inflamación, es un edema. Pero bueno, se vería como algo así, como tener mucha agua pero no poder drenar el agua. Entonces es como si estuvieras tome y tome agua pero no pudieras orinar y no puedes sudar tampoco y no puedes llorar. Entonces como que el agua no tiene ningún punto para salir y se queda adentro y entonces se empieza a acumular. ¿Y qué pasa cuando se acumula? Se estanca, y ya hablamos del agua estancada. El agua estancada se empieza a contaminar porque así como no se puede mover no se pueden mover los nutrientes, pero tampoco se pueden mover los desechos. Pero eso no significa que el cuerpo deje de hacer desechos, no, sigue haciendo desechos y las células siguen sacando sus desechos, pero como no tienen a dónde irse, se quedan ahí y entonces se empieza a ensuciar. Aparte de todo, como que se empieza a apestar, por así decirlo, y se vuelve particularmente atractiva para otras bacterias, parásitos, virus, lo que sea, que vengan y se quieran aprovechar de eso que está pasando ahí, se aprovechan de la situación. Entonces las personas que tienen esta como intensidad emocional y esta falta de disciplina para crear cosas, también son personas que fácilmente atraen abusadores o personas que quieren hacerles el mal, pues, o que quieren aprovecharse de ellos. Pero al mismo tiempo son personas que ellas mismas crean daño a su alrededor, ¿no? Como ya lo decimos, tienen como estos tsunamis emocionales y crean catástrofes para las personas que son cercanas a ellas y al mismo tiempo atraen abusadores. Entonces como que es un círculo vicioso en el que destruyen cosas pero también se dejan destruir, algo así. Y pues algo interesante es que al inicio te decía que se ve como un cambio constante, pero a la larga es como si no pudieran cambiar. O sea, es como si llegara un tsunami y luego otro tsunami y luego otro tsunami y luego otro tsunami. Entonces como que parece que están cambiando todo el tiempo, pero en realidad siempre es lo mismo. ¿Sí me explico? Como que tienen cierta impredictibilidad, pero en realidad como que cuando pasa una y otra vez, pues eso forma un patrón y eso forma también un cierto tipo de personalidad. Que de hecho todo esto que acabo de decir concuerda con las características de un trastorno límite de personalidad, por cierto, que es algo muy femenino. Si te fijas, el agua tiene una energía muy femenina, muy maternal, como muy, muy suave, pero cuando lo llevas a un desbalance se vuelve como una sombra de lo femenino, entonces se vuelve como esta parte, pues todo lo que acabamos de describir, ¿verdad? Pero bueno, algo así se vería. Y ahora, lo contrario
Lo contrario a un exceso de agua, pues sería una ausencia o una carencia de agua. Nunca hay una ausencia completa, ¿verdad? Porque el agua es vida y cualquier persona la necesita para vivir. Pero cuando tenemos una carencia de agua, pues se ve al revés, se vería como una deshidratación. ¿Y cómo se ve algo deshidratado? Se ve como algo pues duro, reseco, se vuelve rígido, se ve más bien como una falta de flexibilidad, una falta de fluidez. Y son estas personas que, pues mira, si el exceso de agua es una sombra femenina, la carencia de agua es una sombra masculina, porque sería como esta parte de bloquear lo femenino. Entonces personas así pues serían como personas con una sombra masculina. Que esto que digo de masculino femenino puede ser en hombres y mujeres y en cualquier persona se puede manifestar, ya sea una sombra femenina o una sombra masculina. No estamos hablando de nuestro género físico, estamos hablando de las energías. Acuérdate que todas las personas tenemos energía masculina y energía femenina y estas pueden estar en balance o pueden estar en desbalance, ¿verdad? Entonces bueno, solo un recordatorio. Pero bueno, esta falta de agua se verían como esto, una persona que no tiene flexibilidad, que resiente mucho el cambio o que le duele el movimiento. O sea, seguramente te ha pasado que has tenido deshidratación en algún punto, de que llevas mucho tiempo sin tomar agua o tomaste algo que te secó todo. Entonces, ¿cómo se siente eso? Por ejemplo, cuando tienes la boca seca, a veces hasta hablar te cuesta trabajo, te duele, como que no puedes pronunciar bien las palabras porque generas mucha fricción, hay fricción de tu lengua con tus dientes, con tus labios, con todo. Idealmente tenemos saliva y esta saliva, que es un fluido, suaviza y lubrica toda la boca y entonces nos permite hablar y comer y besar y todo lo que la boca puede hacer, ¿verdad? Pero cuando no tenemos bien humectada la boca o bien hidratada, pues entonces todo lo que la boca debería de hacer se va a volver algo muy difícil y doloroso. Y no solo eso, la falta de agua también te está quitando esa protección que ya habíamos mencionado, la protección mecánica, la protección inmunológica. O sea, tener resequedad o tener poca agua también significa tener pocas defensas para defenderte de algún patógeno que esté por ahí. Y entonces, o sea, cualquiera de los dos extremos te puede causar problemas y se puede ver incluso físicamente en problemas de salud esto manifestado. También estas personas serían personas desconectadas o que se desconectan como de su propio ser o se desconectan de como que una parte con otra, porque recordemos que el agua es este medio unificador, así como el líquido intersticial, que es como el agüita de la alberca de pelotas, es este líquido intersticial que sostiene todo, que unifica todo, que te dice así como, sí, esto, aquí estamos todos y todos somos uno mismo y así. Bueno, cuando tienes una carencia de agua, pues no tienes esta sensación de conexión, entonces... Y aparte, pues no tienes tampoco comunicación, porque entonces aíslas una parte con otra. Entonces te vuelves una persona fragmentada. Como esta gente que te dice que el cerebro y el corazón nunca van a poder estar de acuerdo, o algo así. Es como, no, o sea, tal vez tú te sientes así porque pues a ti nunca te ha podido funcionar que estén de acuerdo, porque eres una persona fragmentada, pero idealmente... todas las partes de tu cuerpo tienen un mismo objetivo y comparten esta como misión de vida de ti, porque tú eres un individuo y entonces cada una de tus partes, cada uno de tus órganos, de tus tejidos, cada uno de tus, capas de tu psique, de tu mente, todo esto sí pueden ser distintas y pueden estar como en matices y todo, pero al final de cuentas todas te componen a ti, todas tienen tu esencia y tú eres parte más bien tú eres eso, tú eres el conjunto de tus partes y eso te da como esa como identidad. Entonces cuando tú tienes una fragmentación, ya sea en tu psique o en tu cuerpo,
o en tus emociones, lo que va a pasar es que toda tu identidad va a estar fragmentada. Entonces son personas pues que tienen crisis existenciales porque no pueden conectar con ellos mismos, o no pueden conectar como una de sus partes con otra de sus partes, como que no conectan su cuerpo con su mente, con sus emociones, están disociados porque todo está aislado, y hasta generan como rivalidad entre su mente y sus emociones, y como que piensan que siempre tiene que estar peleado cuando no es así, simplemente es una ilusión de la fragmentación que tienen. Entonces pues no tienen esta parte de la conexión, y por lo mismo tampoco tienen esta facilidad para mediar o como para armonizar, o como que no pueden negociar con ellos mismos. Se vuelven personas rígidas, personas que no aceptan el cambio, que no pueden ¿cómo decirlo? Que son como disciplinadas pero al extremo, que se vuelve así como algo que se quiebra de tan rígido que está, ¿verdad? Algo así. Y pues como las emociones vienen en el elemento agua, pues cuando tienes una falta de este impulso del agua, también necesariamente tienes una falta, es una carencia emocional, es una represión emocional. Porque lo que decíamos de las emociones es que se generan a nivel energético, se materializan como líquidos a través de las hormonas, y todo esto pasa en estas personas, pero lo que no pasa, o sea, lo que hay problema es la parte de fluir esas emociones y después sacarlas. Entonces son personas que sí generaron su hormona del estrés, por ejemplo, porque aparte estas personas siempre están estresadas, obviamente, porque pues están deshidratadas. Entonces son personas que sí generan su hormona del estrés, pero esta hormona del estrés como que no la completan, porque no se pudieron mover, no movieron su cuerpo, no hicieron ejercicio, no se permiten llorar, no se permiten expresar como nada de ninguna forma. Entonces se queda ahí la emoción, se atora y se empieza a acumular, y las emociones que se acumulan empiezan a pesar y empiezan a dificultarte también el movimiento. Entonces esto genera tensión en el cuerpo, y esto al mismo tiempo pues va favoreciendo a la rigidez que tienen, ¿verdad? O sea, es un círculo vicioso. Son personas así que su misma represión los hace cada vez más rígidos y cada vez más pesados, y cada vez se les dificulta más moverse. Entonces como que se empiezan a detener y sí, como que no cambian, como que no pueden fluir, ya perdieron el contacto con su fluidez. Y pues al mismo tiempo, por lo mismo también pierden el contacto con su sanación, porque recordemos que el agua es el elemento de la sanación. Entonces cuando no tienes esta fluidez, cuando no puedes conectar con tus emociones, simplemente cuando tienes poca agua, pues el agua es el elemento de la vida. Entonces cuando te falta, vas a tener problemas para todo prácticamente. Entonces no vas a poder sanar bien, van a ser personas que como que no han podido superar sus traumas de la infancia, básicamente, o no han podido superar como cierta emoción de vergüenza que tienen ahí atorada, y entonces como no quieren cambiarlo, como no se niegan a fluir y a mover, esa acumulación de una emoción atorada la empiezan a adoptar como si fuera parte de ellos, y entonces como que empiezan a identificarse mucho con sus traumas y así, y aparte de todo lo usan como una excusa para hacer las cosas mal. O sea, es como de que, ay, es que yo soy así porque de niño me trataron muy mal, o yo soy así porque me pasó esto y esto y esto, y es como, o sea, sí, pero pues a todas las personas nos han pasado cosas, y hay tantas historias increíbles de personas que han transmutado su trauma, que han transmutado sus dolores y que han podido convertirse en la mejor versión de ellas, que esto no es una excusa. O sea, todas estas características de la falta de agua también coinciden con un trastorno de personalidad, que es el narcisismo. Entonces
O sea, todo esto lo estoy describiendo como en extremos, pues, pero bueno, solamente lo quería mencionar porque esto no solamente se ve a nivel físico, esto se ve a todos los niveles. Entonces, bueno, y bueno, ya que mencioné lo del narcisismo, algo interesante también que yo he como notado de manera empírica, esto no está comprobado de ninguna forma de estudio ni nada, pero yo empíricamente y haciendo como este análisis que te acabo de platicar, me he dado cuenta como que estas personas que cargan con los rasgos del narcisismo, sobre todo como más intenso, ¿verdad? Al no poder canalizar estas emociones que tienen, al tener como esta rivalidad con las emociones, con todo su impulso del agua, de todas maneras necesitan sacarlo de alguna forma. O sea, el agua sigue ahí, las emociones siguen ahí, entonces va a haber algún punto en el que necesiten sacar esos fluidos, esas emociones atoradas de alguna manera. Y lo que yo he visto es que estas personas tienden a hacerlo de manera sexual, como que los fluidos sexuales son los únicos con los que pueden como convivir de cierta forma, porque como que todo lo demás no lo pueden hacer o se les dificulta conectar con sus aguas de otra manera que no sea sexual. O la otra forma que ocupan es a través del alcohol, y esto también es bien común, más aquí en México que tenemos como mucho alcoholismo que está normalizado. Pero son estas personas que utilizan el alcohol para poder expresar emociones que de manera sobria no se permiten expresar. Hazte cuenta como el típico señor de que se pone a llorar cuando está borracho, o sacan así como toda su ira que tienen ahí acumulada y se ponen de violentos, o ese tipo de cosas. Como que esto es curioso porque los hombres, bueno, en general las personas que tienen este desbalance como hacia tener poca agua, es como si quisieran saciar su sed del agua que les falta, pero no con agua sino con alcohol, y el alcohol deshidrata, o sea, tal cual el alcohol los deshidrata más. Entonces solamente es como un círculo vicioso en el que están deshidratados y quieren agua, pero no se permiten el contacto con el agua, entonces buscan el alcohol para como adormecer su mente o como su juicio hacia sí mismos, y utilizan el alcohol como para aprovechar y expresar todo lo que no han podido. Pero bueno, regresando a la parte de los problemas sexuales que tienen, como que empiezan a pervertirse sexualmente, o sea, como que esta misma represión emocional los lleva a... Pues esto es muy masculino, entonces los lleva como a querer eyacular por todo, prácticamente. Y esto, pues obviamente los empieza como a pervertir de una cierta manera, porque para empezar, pues está enfermo ese chakra, ¿verdad? El chakra sexual, que es el chakra del agua, si tienes un desbalance, pues va a estar enfermo. Entonces, por ende, como es uno y lo mismo, todo va a estar enfermo. Y estas personas también tienen muchos problemas sexuales, tienen problemas como de eso, de que solamente buscan como la liberación de sus propios, de su propia energía y de sus propias emociones, y no van a buscar como, pues que la otra persona tenga un orgasmo, por ejemplo. Van a querer que solamente ellos tengan el orgasmo y ya. Y bueno, esto no lo mencioné con el exceso de agua, ¿no? Con lo que vendría siendo como el borderline. Pero en el exceso de agua pasa como algo parecido, pero contrario, como que también son personas que tienen trastornadas sus hábitos sexuales, su energía sexual está como sucia, pero más bien lo que pasa es que siento que como que ellas no se pueden drenar, entonces intentan como liberar a la otra persona. Y entonces siempre estos dos rasgos van a como coexistir. Siempre la parte de narcisismo se va a empatar muy bien con el borderline, porque van a ser como una especie
pues van a formar como una relación ahí súper tóxica, ¿verdad? Donde lo que a una le sobra, al otro le falta, entonces buscan complementarse con la otra persona, pero pues no les sale bien, porque la idea de complementarse pues es contigo mismo. La idea de trabajar en uno mismo pues es llegar al equilibrio contigo, balancear tu propia energía masculina con tu propia energía femenina, seas del género que seas. Entonces, cuando buscas hacerlo de manera externa, no habiendo balanceado primero lo tuyo, lo haces de forma externa con la otra persona y pues todo va a salir mal, ¿verdad? Lo que va a pasar es que vas a tener más traumas y más dolor y se vuelve un círculo vicioso horrible. Pero bueno, ya me extendí muchísimo y esto último que dije ya como que es parte de otro tema que tal vez algún día hable. Pero bueno, solo quería que quedara aquí porque se me hace algo pues digno de mencionar. Es algo bien común, entonces pues espero que de algo haya servido esto que te he platicado el día de hoy. Espero que puedas hacer sentido, puedas resonar con esto que a mí me ha dado vueltas estos últimos días. Entonces bueno, ya, hasta ahí lo voy a dejar. Te mando mucho amor, te mando un gran abrazo, mantente hidratada, hidratado, toma agüita y ya. Nos vemos a la siguiente, ¿ok? Adiós.